Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar. Me pasé la infancia leyendo la enciclopedia en carta y cualquier cosa que llegara a mis manos, y así acumulé toneladas de información inútil en mi cabeza. Mi familia de amigos ya están podridos de que les relate de la nada historias y datos curiosos. Che, ¿les conté alguna vez por qué la salsa golf se llama así? Ya ni siquiera mi perro me escucha. Hasta que alguien me sugirió: ¿y por qué no haces un podcast contando estas cosas? Seguramente a más de uno le va a interesar. Y acá estamos. Estas son algunas de esas historias. Mi nombre es Agustina Benali. Bienvenidos a Cosas que no sabías, que no sabías. Mayo de 1960. El país está animado con los festejos por el sesquicentenario de la Revolución de Mayo y la muchachada celebra. Copa va, copa viene, el aeropuerto internacional de Ezeiza es un desfile de delegaciones extranjeras. En medio de todo ese ir y venir, se llevan a un hombre que parece estar borracho, con ropas de guardia de seguridad, para subirlo a un avión rumbo a Israel. Casi nadie lo sabe, pero ese tipo es Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Hoy, en Cosas que no sabías, el fugitivo nazi que se tomaba el 203. Otto Adolf Eichmann nació en Solingen, Alemania, en 1906. Pasó su infancia en Austria y a los 26 años se metió en las SS, la organización militar al servicio de los nazis. Bueno, nada muy distinto de cualquier alemán de esos tiempos realmente, pero la cosa empezó a cambiar con su ascendente carrera en esta violenta fuerza. Para 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Eichmann ya era teniente coronel y fue uno de los ideólogos del Holocausto. Sí, el chabón planteó como algo factible el asesinato sistemático e industrializado de millones de personas. Se encargó particularmente de la logística y la utilización de los trenes para el traslado de los prisioneros a los campos de concentración. Una vez terminada la guerra, se hizo el gil, se escapó de los yanquis y se quedó dando vueltas entre Alemania, Austria y Suiza, sin levantar la perdiz. En 1950, como muchos otros nazis, consiguió un pasaporte de la Cruz Roja facilitado por el Vaticano, con una visa para ir a un país de Sudamérica que tal vez te suene: Argentina. Un país con buena gente. Entró al país con el nombre de Ricardo Clement. Al poco tiempo llegó su familia de Alemania y se fueron todos a Tucumán. Años después, se mudó a una casa en San Fernando, en el norte de Gran Buenos Aires, y entró a trabajar en una fábrica de Mercedes-Benz, empresa vinculada con el nazismo. Y acá empieza la parte de película. Y entra en escena Lothar Hermann, un judío alemán ciego, vecino suyo, que había migrado a Argentina en 1938. La hija adolescente de Lothar, Silvia, tenía amistad con uno de los hijos de Eichmann. Tras algunos detalles que ella le contaba sobre el papá de su amigo, Lothar cayó en la cuenta. Hija, tenemos un nazi en el barrio. Ahí hizo lo que todos haríamos en su lugar: le avisó al Mossad, la agencia de inteligencia israelí que andaba cazando nazis por el mundo. Pero los del Mossad le dijeron: vos sos ciego, ¿qué vas a saber si es Eichmann o no? Igual decidieron investigar a ver qué onda, porque Eichmann, si es que era él y seguía vivo, sería una pieza cotizada para los cazadores de nazis. Primero mandaron a uno a sacar algunas fotos ahí medio con carpa y lo identificaron por la oreja izquierda, que la tenía con una forma medio rara y muy abierta. Después llegó otra muchachada para investigar. La cosa es que desconfiaban un poco de que el sospechoso fuera Eichmann, porque en Israel pensaban que los nazis que se habían escapado a Argentina vivían como reyes, mientras que este tipo laburaba en una fábrica y se volvía en bondi a su casa en el conurbano, una casa precaria que no tenía ni siquiera los servicios básicos. Pero siguieron stalkeando y llegó marzo de 1960. Los espías sabían que Eichmann y su esposa estaban por cumplir 25 años de casados, así que fueron ese día a ver si había algún movimiento especial. Y la pegaron. Una cena y una pequeña reunión para festejar las bodas de plata. Listo. Eran ellos. Le avisaron al primer ministro israelí, David Ben Gurión. Che, Ben Gurión, encontramos a Eichmann. Pero la cosa no era tan fácil porque Argentina era medio renuente a aceptar pedidos de extradición de criminales de guerra nazis. Así que hicieron lo que cualquiera de nosotros haría. Decidieron secuestrarlo y llevarlo escondido a Israel. Comenzaba la Operación Garibaldi, llamada así por el nombre de la calle donde vivía Eichmann. De tanto espiarlo, los del Mossad habían fichado todos los movimientos de Eichmann.
Sabían que volvía a la casa todos los días a la misma hora en el colectivo 203. Se bajaba sobre la ruta 202 y caminaba unos metros hasta su casa. Así que el 11 de mayo de 1960 la muchachada israelí puso unos autos ahí cerca de la parada, simulando que se habían roto y necesitaban ayuda. Primero se les complicó porque un tipo en bicicleta paró para darles una mano, les iba a cagar todo el plan. De bastante mala manera le dijeron que siguiera su ruta y se quedaron esperando. ¡Quítate tú! Al ratito bajó Eichmann del 203. Ya eran 8 y pico de la noche, así que estaba totalmente oscuro. Vio los autos ahí y unos tipos con cara de se me cortó la correa y no sospechó nada. Siguió caminando un cacho más, le faltaba un poquito, no más para llegar a la calle Garibaldi. Entonces uno de los agentes lo encaró y le dijo la única frase que sabía en castellano. Un momento, señor. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Pum! Se le tiraron 4 monos encima, lo redujeron y lo metieron en uno de los autos. Los pibes del Mossad llevaron a Eichmann a una casa de las cercanías donde lo tuvieron secuestrado 9 días. Lo interrogaron, pero también lo castigaban con una onda parecida a El secreto de sus ojos, con el silencio. Nadie podía hablar con él fuera de los interrogatorios. Solamente uno de los agentes, Peter Malkin, le sacaba charla amistosa a ver si les podía dar un poquito más de información. Eichmann admitió que era él, verdaderamente, y dijo que medio que se esperaba que algún día lo encontraran, pero ya fue, ya estaba cansado de escaparse, que iba a afrontar lo que viniera. Y lo que venía era su traslado a Jerusalén para juzgarlo. Pero, ¿cómo sacarlo del país sin levantar la perdiz? ¿En barco? ¿Por tierra hasta Uruguay y luego volar hasta Israel? ¿Teletransportación? Todas eran opciones peligrosas. Incluso la teletransportación porque, todavía no se había inventado. Entonces se les prendió la lamparita. Argentina festejaba 150 años de la Revolución de Mayo y muchas delegaciones extranjeras vendrían al país a saludar. Entre ellas, una israelí. Bingo. Decidieron meter a Eichmann en el vuelo de regreso de la compañía El Al, la aerolínea de bandera israelí. Todo ahí borracho y disfrazado. Nadie sospecharía nada y pim pam pum, en un toque estaría en Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Un retraso burocrático en la salida de la aeronave pudo haber arruinado todo el plan, pero los pibes salieron airosos y lograron sacar del país a su prisionero. Desde ya que esto no tuvo un gramo de legalidad, ni un gramo, y apenas trascendió la noticia, el gobierno argentino acusó al gobierno israelí de violar su soberanía y efectuar un secuestro en su territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU le dio la razón a Argentina, pero el gobierno israelí se hizo el sota y dijo que no había sido una acción gubernamental, sino una movida hecha por un grupete de voluntarios judíos. Recién en 2005, Israel reconoció oficialmente que la operación fue llevada a cabo por iniciativa del gobierno y por agentes de sus servicios secretos. 2005, justo a tiempo. Mientras tanto, Eichmann llegó a Israel donde fue sometido a un largo juicio donde declararon bocha de personas. Quizá te suene el argumento que usó para defenderse. Dijo que todo lo que había hecho lo hizo cumpliendo órdenes de sus superiores. Obediencia debida, le dicen. Pero bueno, no se la dejaron pasar y el 31 de mayo de 1962, Adolf Eichmann fue ejecutado por crímenes de lesa humanidad. La sentencia se cumplió mediante la horca. Incineraron el cuerpo y tiraron las cenizas al mar Mediterráneo, como suelen hacer para evitar que hubiera una tumba o un lugar fijo de peregrinación. En sus últimas palabras, Eichmann deseó larga vida a los 3 países donde decía que había sido feliz: Alemania, Austria y Argentina. No era el único que andaba por acá. Su detención avivó a otros muchachos fugitivos nazis que andaban dando vueltas por Sudamérica y decidieron ocultarse mejor. Pero esas serán historias para otra temporada de Cosas que no sabías, que no sabías. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.